Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase de Derecho Individual del Trabajo, donde vamos a inaugurar nuevas temáticas para la discusión de esta parte del derecho del trabajo, conversando ahora sobre la suspensión e interrupción del contrato de trabajo, temática esta que está muy relacionada también con parte del contenido que hemos visto en el bloque 4 de nuestras clases sobre jornada, descanso y feriado, cuando hablamos sobre los permisos pagados e irrenunciables que tienen derecho los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y que constan en la legislación laboral, específicamente en nuestro Código del Trabajo. Nos acercamos al fin de estas clases de Derecho Individual del Trabajo porque nos quedan 3 temáticas para conversar, una de ellas que será objeto de esta clase de hoy. Nos queda entonces conversar un poco sobre la suspensión e interrupción del contrato de trabajo, haciendo una diferenciación terminológica importante con respecto al empleo de estos 2 términos en las relaciones de trabajo. Enseguida, y una vez finalizada esta temática, que es un poco más acotada de que otras temáticas tratadas a lo largo de este curso de Derecho Individual del Trabajo, hablaremos un poco sobre remuneración. Y por fin, nosotros vamos a tratar sobre el término del contrato de trabajo, poniendo entonces un cierre en lo que sería el análisis completo de esta relación jurídica que tiene por base un empleador y un trabajador, este último que se presta a servicios subordinados bajo dependencia y subordinación de su empleador a cambio de una justa retribución en esta relación asimétrica que hemos estudiado a lo largo de todas estas clases. Siendo así y sin más demoras, vamos a entrar entonces en nuestra temática sobre suspensión e interrupción del contrato de trabajo para analizar con mayor detención qué es lo que significan estas 2 situaciones dentro del contrato de trabajo. Debemos partir entonces analizando estos términos sobre lo que está determinado en cada uno de estos vocábulos en la Real Academia Española, que establece como suspensión privar temporalmente a alguien del sueldo o empleo que tiene. Eso ya es fundamental para poder llegar a la conclusión de qué significa una suspensión del contrato de trabajo y qué significa una interrupción. La RAE define interrupción como cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo. Pero vamos a pasar a analizar algunas definiciones importantes de algunos doctrinadores con respecto a la materia de suspensión y de interrupción para poder aclarar un poco más cuál es la diferencia entre una y otra institución jurídica en estas relaciones de trabajo. Según el autor brasileño Mauricio Godinho Delgado, la suspensión es el cese temporal de los principales efectos del contrato de trabajo entre ambas partes, debido a un hecho jurídicamente relevante que, sin embargo, no genera la ruptura del vínculo contractual formado. ¿Y cuáles son estos principales efectos del contrato de trabajo entre ambas partes? Son los derechos y obligaciones que son originarios de una relación de trabajo que nosotros venimos estudiando y que vamos repetidamente fijando este contenido para que se pueda volver más común entre nosotros que estudiamos el derecho del trabajo, el manejo de estos derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. Es decir, por una parte, la obligación de prestar servicios bajo dependencia y subordinación para un empleador, que es una persona jurídica o persona natural, que se va a beneficiar de los servicios materiales o inmateriales prestados por una persona natural de forma personalísima, onerosa,
con continuidad, alteridad y subordinación jurídica, ejerciendo sobre ella, el empleador, su poder de mando, dirección y también su poder disciplinar, teniendo como límites los derechos fundamentales del trabajador y trabajadora que prestan estos servicios inmateriales o materiales bajo dependencia y subordinación. Y para el trabajador o trabajadora, el principal derecho que surge de esta relación laboral es recibir la justa retribución, es decir, una remuneración que sea compatible con el servicio material o inmaterial prestado y que está bastante vinculado con la lógica de mercado, es decir, el precio que pone el mercado para el trabajo prestado dependiendo de leyes de oferta, demanda y escasez. Entonces, de ser así, para el trabajador o trabajadora, la principal obligación es prestar el trabajo de forma subordinada y el principal derecho es recibir la justa retribución. Por otro lado, para el empleador, la principal obligación es pagar la justa retribución por el trabajo y el principal derecho es beneficiarse de los servicios materiales o inmateriales prestados bajo subordinación y dependencia. Y volviendo a la definición de Mauricio Godinho Delgado, vamos a verificar que la suspensión sería entonces la detención ampliada y recíproca de los efectos contractuales, es decir, se va a suspender la prestación de servicios y se va a suspender el pago de la remuneración, conservando con todo el vínculo entre las partes. Porque si no conservar el vínculo entre las partes, estaríamos en una hipótesis de término de la relación de trabajo y no en una hipótesis de suspensión del contrato de trabajo. Aquí hay, por tanto, el cese de la prestación laboral por parte del empleado y el cese del pago de sueldo por parte del empleador. Hay una interesante mnemotécnica, es decir, una técnica de memorización para poder hacer una buena diferenciación entre suspensión del contrato de trabajo e interrupción del contrato de trabajo. Que vamos a ver que en la interrupción hay solamente el cese de una de las partes obligacionales vinculadas a este contrato de trabajo y que no es el pago del sueldo. El pago del sueldo en la interrupción va a seguir. Entonces, para poder saber fácilmente a través de una mnemotécnica cómo diferenciar suspensión del contrato de trabajo, vamos a memorizar el inicio, la primera letra de la palabra suspensión, S de suspensión, que va a significar entonces para nosotros sin sueldo. Entonces aquí S, sin sueldo, suspensión del contrato de trabajo. Con sueldo sería interrupción del contrato de trabajo. Y ahora vamos a ver algunas hipótesis que vamos a encontrar en nuestra legislación laboral sobre suspensión del contrato de trabajo, es decir, algunas situaciones en que hay el cese del pago de remuneraciones y también el cese de la prestación de trabajo material o inmaterial bajo dependencia y subordinación, haciendo también la lectura de algunas de estas disposiciones del Código del Trabajo para que pueda estar mucho más claro para nosotros qué hipótesis son estas de suspensión del contrato de trabajo. La primera de ellas es el caso durante la prestación de servicio militar, siempre que esta prestación de servicio militar sea superior a 30 días, que está prevista en el artículo 158 del Código del Trabajo. Yendo entonces a nuestro Código del Trabajo, en el artículo 158 vamos a encontrar que el trabajador conservará la propiedad de su empleo sin derecho a remuneración, es decir, ese sin sueldo, mientras hiciera el servicio militar o formare parte de las reservas nacionales movilizadas o llamadas instrucción. Inciso segundo de este 158 del Código del Trabajo dice: con todo, el personal de reserva llamado a servicio por periodos inferiores a 30 días tendrá derecho a que se le pague por este periodo el total de las remuneraciones, es decir, si es inferior a 30 días. Lo que nosotros tenemos aquí es una hipótesis de interrupción del contrato de trabajo y no de suspensión del contrato
de trabajo, las que serán a cargo de ¿quién? Del empleador, a menos que, por decreto supremo, se disponga expresamente que serán a cargo fiscal. Entonces, en el inciso tercero tenemos que el servicio militar no interrumpe la antigüedad del trabajador para todos los efectos legales, es decir, para fines de antigüedad para el pago de indemnización por años de servicio, también para el caso de conteo para vacaciones o el feriado anual o descanso anual, y para todos los demás efectos que son derivados de una relación de trabajo. Una segunda hipótesis de suspensión del contrato de trabajo es durante el periodo de huelga, es decir, el derecho fundamental a huelga, que es parte del contenido del derecho fundamental a la libertad sindical. La libertad sindical que comprende la libertad sindical positiva, es decir, la libertad de crear sindicatos y de afiliarse a sindicatos, la libertad sindical negativa, es decir, el derecho a nunca pertenecer a un sindicato, el derecho de desafiliarse del sindicato. Además, también tenemos dos otras aristas en el derecho fundamental a la libertad sindical, que es el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga, principal instrumento de presión de los trabajadores en el momento de negociar con el empleador dentro de esta perspectiva de la asimetría de poder existente dentro de las relaciones de trabajo. Claramente nos dice el artículo 355 del Código del Trabajo, suspensión del contrato de trabajo y efectos de la huelga y también del cierre temporal, también conocido en la doctrina como lockout, que es la contramedida del empleador, donde se opera el cierre del establecimiento empresarial dentro del ejercicio de la huelga por parte de los trabajadores. El 355 del Código del Trabajo dice que durante la huelga o también del cierre temporal se entenderá suspendido el contrato de trabajo respecto a todos los trabajadores que se encuentren involucrados en ella o a quienes afecte el cierre temporal. En consecuencia, los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios ni el empleador estará obligado al pago de las remuneraciones, beneficios y regalías derivados de dicho contrato. Es decir, aquí el legislador laboral nos da exactamente la definición de suspensión del contrato de trabajo donde opera el cese de ambas obligaciones del pago de remuneraciones por parte del empleador y de la prestación de los servicios materiales o inmateriales por parte del trabajador. Importante verificar también en esta hipótesis es que si los trabajadores que están en huelga tienen su contrato de trabajo suspendido en esta hipótesis, ellos no tendrán la obligación de cotizar para los servicios de seguridad social, pudiendo entonces cotizar para las AFP como voluntarios, pero no hay una obligación de cotización en esta hipótesis de suspensión del contrato de trabajo. En otro momento tenemos también el caso de licencias no remuneradas, porque obviamente si estamos hablando de licencias remuneradas será una hipótesis de interrupción del contrato de trabajo y no de suspensión, y que pueden ser pactadas entre el empleador y el trabajador y que ustedes pueden visualizar con mayor detención con la lectura del dictamen número 477/31 de 1999 de la Dirección del Trabajo. De la misma forma, será hipótese de suspensión del contrato de trabajo cuando los trabajadores son afectados por enfermedades comunes, Ley 18.469, o enfermedades profesionales, que aquí en este caso la cobertura se da
por la Ley 16.744 de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, certificada por la respectiva licencia médica que está regulada por el Decreto Supremo número 3 de 1984 y en lo relativo a la obtención del subsidio que pueda corresponder por las normas del decreto con fuerza de ley número 44 de 1978. Aquí, para que ustedes puedan tener un poco más de claridad con respecto a esta hipótesis de suspensión del contrato de trabajo, se recomienda la lectura de estas disposiciones dentro de estos decretos con fuerza de ley y de las leyes que fueron citadas para esta hipótesis legal. Enseguida, dentro de algunas hipótesis de suspensión que vamos a analizar en esta clase, está el caso del descanso maternidad. Descanso ese que ya fue estudiado cuando nosotros conversamos sobre los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras dentro de la relación de trabajo. Solamente a título de refuerzo, dice el artículo 195 que las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad en regla de 6 semanas antes del parto y de 12 semanas después de él. Pero en la clase que habíamos conversado sobre los derechos fundamentales en las relaciones de trabajo, específicamente con las normas de protección de la maternidad y de la paternidad en las relaciones de trabajo, habíamos conversado sobre las hipótesis de extensión del descanso prenatal y del descanso postnatal. Para nosotros, en esta clase, nos interesa mucho lo que dice el artículo 198 del Código del Trabajo, que dice que la mujer que se encuentre en el periodo de descanso de maternidad, a que se refiere el artículo 195 que hicimos la lectura ahora hace poco, y también en las hipótesis de descansos suplementarios y de plazo ampliado que están señalados en el artículo 196, que son las hipótesis que comentamos en la clase de protección a la maternidad y paternidad en las relaciones de trabajo, como también los trabajadores que hagan uso del permiso postnatal parental, cuando vimos también las hipótesis en que es posible que la madre pueda ceder semanas al padre del permiso postnatal parental, y también las hipótesis que tendría el trabajador de fuero laboral en el caso de tomar semanas del permiso postnatal parental. Ellos van a recibir un subsidio calculado conforme a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley número 44 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social del año 1978 y en el artículo 197 bis del Código del Trabajo. En este caso, cuando vimos, y claro que es necesario que se pueda cumplir con los requisitos de antigüedad previsional y de cotizaciones mínimas para el caso de los trabajadores dependientes y también para el caso de los trabajadores y trabajadoras independientes. Entonces, en aquella hipótesis, habíamos visto que en el caso de la antigüedad previsional cumplida y del número de cotizaciones para trabajadores dependientes, una antigüedad previsional de 6 meses y teniendo 3 cotizaciones en este periodo, seguidas o alternadas, y en el caso de trabajadores independientes, 12 meses de antigüedad previsional con 6 cotizaciones seguidas o alternadas en este periodo de 12 meses, habrá derecho a un subsidio, y también vimos las hipótesis en que se va a pagar un subsidio en una situación excepcionalísima para los trabajadores que no cumplan con esta antigüedad previsional y número de cotizaciones a cargo de beneficio fiscal. Y de ser así, si nosotros tenemos una hipótesis en que se va a pagar un subsidio, no se está pagando el sueldo de los trabajadores y trabajadoras. La sustitución del sueldo por un subsidio transforma esta hipótesis en una hipótesis de suspensión del contrato de trabajo, con el cese de ambas obligaciones
de la relación laboral, es decir, la prestación de los servicios materiales o inmateriales bajo dependencia y subordinación por una parte y el pago de remuneración o la justa retribución por otra parte. Otro caso importante de destacar aquí para las hipótesis de suspensión del contrato de trabajo está la separación provisional del trabajador de sus labores en procesos de desafuero con previsión en el artículo 174, inciso segundo del Código del Trabajo. Aunque todavía no hacemos referencia específica a las acciones de desafuero, que vamos a estudiar con un poco más de detención, no solamente en la parte de término del contrato de trabajo, sino también cuando veamos el derecho procesal laboral. Ya hicimos referencia en diversas ocasiones sobre qué es esta acción de desafuero. Haciendo lectura del artículo 174 del Código del Trabajo, vamos a verificar que en el caso de los trabajadores sujetos a fuero laboral, es decir, lo mismo que la llamada estabilidad provisoria en el contrato de trabajo. Entonces, en estos casos de estabilidad provisoria o fuero laboral, el empleador no podrá poner fin al contrato sino con la llamada autorización judicial, la autorización previa del juez competente, quien podrá concederla en los casos de las causales señaladas en los números 4 y 5 del artículo 159 y en las hipótesis del artículo 160 del Código del Trabajo. El juez, y así dice el inciso segundo de este artículo 174 del Código del Trabajo, el magistrado como medida prejudicial y en cualquier estado del juicio podrá decretar en forma excepcional y fundadamente la separación provisional del trabajador de sus labores. Y aquí es interesante, con o sin derecho a remuneración. Entonces puede existir en el caso del fuero laboral de la separación provisional del trabajador de sus labores una hipótesis de suspensión del contrato de trabajo, una hipótesis de interrupción del contrato de trabajo. Si el magistrado decreta la separación provisional del trabajador sin derecho a remuneración, será una hipótesis de suspensión del contrato de trabajo. Si es una separación provisional del trabajador de sus labores con el pago de remuneración, será una hipótesis de interrupción del contrato de trabajo. Si el tribunal no diere autorización para poner término al contrato de trabajo, ordenará la inmediata reincorporación del que hubiere sido suspendido de sus funciones. Asimismo, dispondrá el pago íntegro de las remuneraciones y beneficios debidamente reajustados y con el interés señalado en las hipótesis de suspensión del contrato de trabajo, para estos casos en que la separación se haya decretado sin derecho a remuneración. El periodo de separación se entenderá efectivamente trabajado para todos los efectos legales y contractuales, independientemente de si es con goce de remuneraciones o sin goce de remuneraciones. Otra interesante hipótesis digna de ser analizada es el descanso diario dentro de la jornada, siempre que no sea imputado a la misma. Ya vimos que en regla el descanso intrajornada, es decir, dentro de la misma jornada diaria, el trabajador o trabajadora no tendrá considerada esta hora como hora trabajada a no ser en las hipótesis legales. Como por ejemplo, cuando habíamos visto el caso de trabajadores que tienen una jornada mayor de 60 horas semanales, donde trabajando más de 10 horas al día tendrán derecho a un descanso de 1 hora imputable a la jornada de trabajo.
y también en los casos que habíamos visto, donde hay una adhesión de a lo menos 30% de los trabajadores con participación sindical, donde se puede acordar una distribución de la jornada de trabajo en 4 días de la semana, y siempre que también exista una jornada superior a 10 horas diarias, habrá que darles una hora de intervalo intrajornada imputables a la jornada de trabajo. Pero todo esto ya fue exhaustivamente discutido en nuestras clases sobre jornada, descanso y feriados, a que hacemos referencia en caso de dudas para que ustedes puedan buscar mayores informaciones sobre esta materia aquí discutida. Para poder acordarnos de esto, veamos el artículo 34 de nuestro Código del Trabajo, que va a decir que la jornada de trabajo se dividirá en 2 partes, dejándose entre ellas, es decir, el intervalo intrajornada, a lo menos el tiempo de media hora para colación. Este período intermedio no se considerará trabajado para computar la duración de la jornada diaria, es decir, no se considera trabajado, por ende, no es remunerado, y si no hay prestación de trabajo y tampoco existe el pago de la remuneración, tenemos el cese de ambas obligaciones del contrato de trabajo, por ende hay una suspensión del contrato de trabajo. Y antes de finalizar nuestra temática sobre la suspensión del contrato de trabajo y pasar a analizar algunas hipótesis de interrupción del contrato de trabajo, cabe aquí hacer consideraciones sobre una pregunta que nos puede surgir al estudio de estas 2 disposiciones dentro de las relaciones laborales. ¿Sería posible hablar de una suspensión disciplinaria del contrato de trabajo? Es decir, cuando el empleador mismo establece, o en el contrato de trabajo, por el principio de la autonomía de la voluntad, haciendo ley entre las partes, y siempre y cuando se respete el contenido mínimo establecido por el legislador laboral, que es nuestro orden público laboral, o por medio del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que también puede regular las relaciones de trabajo dentro de aquello que es el poder de mando y dirección, y también el poder disciplinar del contrato de trabajo, que es la contracara de la subordinación jurídica, y siendo así, se otorgan estos poderes al empleador como característica de esta relación jurídica establecida por ambas partes, empleador y trabajador. Entonces quedaría esta pregunta establecida: ¿podría el empleador determinar una suspensión disciplinaria? Es decir, en el caso de que el trabajador vulnere alguna disposición del contrato de trabajo, alguna disposición del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, podría haber una suspensión del contrato de trabajo donde punitivamente el trabajador no iba a prestar sus servicios y tampoco iba a recibir remuneraciones por eso. La respuesta es negativa, y ustedes pueden verificar con mayor detención otras disposiciones sobre eso en el ordinario 3659/180 de la Dirección del Trabajo. Auxiliando en la interpretación para la aplicación de las leyes laborales, la Dirección del Trabajo va a determinar que el artículo 154, número 10 del Código del Trabajo ya dispone que el reglamento interno deberá contener a lo menos las siguientes disposiciones, entre varias otras, las sanciones que podrían aplicarse por infracción a las obligaciones que señale este reglamento, las que solo podrán consistir en amonestación verbal, amonestación escrita y una multa de hasta 25% de la remuneración diaria, siendo oportuna y así aclara la Dirección del Trabajo que el destino de estas multas está regulado en el artículo 157, inciso segundo del Código del Trabajo, y son los servicios de bienestar de la empresa, o a falta de ellos, los similares que existan en el sindicato de empresa cuando exista, y por último, si no hay ni uno ni otro, al Servicio Nacional de Capacitación e Empleo,
conocido como censee. Luego, nosotros podemos concluir que las únicas sanciones que puede aplicar el empleador en el ejercicio de su poder de mando, dirección y también disciplinar ante infracción del trabajador al reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa solo pueden consistir en estas: en la amonestación verbal, en la amonestación escrita y en multas. En ningún momento el legislador laboral habló sobre suspensión disciplinaria del contrato de trabajo. Es una limitante de estas hipótesis taxativamente establecidas por el legislador laboral y que son parte, por tanto, del concepto del orden público laboral, limitando entonces la autonomía de la voluntad en estos contratos privados de trabajo. No se encontraría facultado a aplicar otras sanciones, entre ellas una sanción de suspensión disciplinaria. Fuera de estos casos señalados, no existe ninguna posibilidad de suspender unilateralmente los efectos de la relación laboral. Fuera de los casos previstos en ley, como hemos analizado diversas hipótesis aquí constantes, una de ellas judicial, como el caso de la suspensión provisional de las labores en un proceso de desafuero, y otras hipótesis legales, no hay posibilidad de suspensión menos unilateral de los efectos de la relación laboral, como aquí ocurrirá por la sola decisión del empleador. Por otro lado, y para seguir nuestro análisis de estas dos instituciones jurídicas, vamos a ver las hipótesis de interrupción del contrato de trabajo, es decir, aquellas hipótesis en que se interrumpe la prestación de servicios bajo dependencia y subordinación por parte del trabajador, pero persiste la obligación del empleador de pagar las remuneraciones. Entonces, a diferencia de la suspensión, que serían aquellos casos de la S sin sueldo, la interrupción se da sin prestación de servicios, pero con pago de remuneración. Viendo dos definiciones importantes de nuestros doctrinadores laborales, tenemos Sergio Pinto Martins de Brasil, que define la interrupción del contrato de trabajo cuando el empleado fuere remunerado normalmente, aunque no exista prestación de servicios, contando su tiempo de servicio para fines de antigüedad, siempre que exista el cese temporal y parcial de los efectos del contrato de trabajo. Entonces, como vimos, aquí no hay el cese completo de los derechos y obligaciones del contrato de trabajo, habiendo solamente el cese de la obligación de prestar los servicios, pero no el cese del derecho de recibir la contraprestación, la justa retribución por estos servicios materiales o inmateriales, y por parte del empleador no hay el cese de la obligación de pagar esta justa retribución. Gabriela Lanata Fuenzalida, nuestra profesora de la Universidad de Concepción, va a decir que acostúmbrase a hablar de interrupción para referirse a aquellas situaciones que cesa la obligación del trabajador prestar servicios, pero no del empleador de pagar remuneraciones, completamente alineado con estas definiciones que hemos visto de interrupción del contrato de trabajo. Y aquí, de una forma mucho más somera, vamos a verificar en una tabla establecida cuáles son algunas interesantes hipótesis de interrupción del contrato de trabajo. ¿Y por qué de una forma más somera? Porque en el bloque 4 de nuestras clases de Derecho Individual del Trabajo sobre jornada, descanso y feriados, en la última parte, nosotros habíamos tratado ya lo que serían los llamados permisos, que son derechos irrenunciables y pagados para el trabajador. Y en esta situación también habíamos comentado que todos estos permisos son hipótesis de interrupción del contrato de trabajo, porque si no hay prestación de servicios, sin embargo hay el pago de remuneración,
Estas son hipótesis de interrupción del contrato de trabajo y no de suspensión, como por ejemplo los 7 días corridos por muerte de un hijo o hija o por muerte del cónyuge o conviviente civil previstos en el artículo 66, inciso primero del Código del Trabajo, de los 3 días hábiles por muerte de hijo en periodo de gestación también comentado, o por muerte del padre o madre del trabajador o trabajadora, inciso segundo del mismo artículo 66, aquellas jornadas ordinarias de trabajo en un año por accidente grave o enfermedad terminal en su fase final, o enfermedad grave aguda y con probable riesgo de muerte de un hijo menor de 18 años o mayor de edad con discapacidad mental, multidéficit o dependencia severa, según el artículo 199 bis del Código del Trabajo. Los 5 días hábiles en caso de matrimonio, en el caso también del mediodía por año para exámenes de mamografía o también para el caso de los trabajadores, el examen de próstata. En ambas situaciones, para las trabajadoras y los trabajadores se pueden incluir otras prestaciones de medicina preventiva, siendo que aquí este permiso de mediodía por año es para trabajadoras mayores de 40 años de edad y para trabajadores mayores de 50 años de edad. Otra hipótesis de interrupción son las vacaciones, el feriado anual o descanso anual, como vimos en el artículo 67 del Código del Trabajo. Y también en el caso de los días festivos, como es el caso de 1 de enero, viernes y sábado de Semana Santa, el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, 21 de mayo, la fiesta de Corpus Christi, Día de San Pedro y San Pablo, 15 de agosto, 18 y 19 de septiembre, que son las fiestas patrias, Día de la Raza, 1 de noviembre, 8 y 25 de diciembre, el día que se fije para la realización de elecciones de Presidenta de la República y también para elecciones de parlamentarios y plebiscitos, y el día para proceder al levantamiento de los censos oficiales fijados por el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Todos estos días festivos son hipótesis de interrupción del contrato de trabajo porque aunque no se preste servicios bajo dependencia y subordinación, tampoco se está a disposición del empleador para que configure una suerte de jornada pasiva y el pago de remuneraciones de forma normal. Y solamente para poner término en esta materia, ya habíamos visto también en la clase sobre jornada, descanso y feriados, que el artículo 2 de la Ley 19.973 establece como feriados irrenunciables 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año. Son obligatorios y irrenunciables para todos los trabajadores del comercio, porque habíamos visto que trabajadores del comercio, en diversas hipótesis que no vamos a volver a discutir aquí, tenían excepciones que podrían trabajar en los días domingo y también en los días festivos, que son los días de feriado más popularmente conocido entre nosotros, a estos días festivos como días feriado, haciendo de nuevo referencia que si quieren acordarse o profundizar, si es que aún no la vieron, a volver a las clases sobre jornada, descanso y feriado para poder discutir esta materia sobre las jornadas y la distribución de los días de trabajo de los trabajadores y trabajadoras del comercio y también hablando de otros trabajadores y trabajadoras que estarían exceptuados del descanso semanal remunerado en día domingo, pero no significando que no tengan un día de descanso semanal en otro día de la semana, ya que nadie puede trabajar los 7 días de la semana y que podrían también trabajar en días festivos, excepto en estos días del artículo 2 de la Ley 19.973. Y aquí también otras hipótesis que vamos a ver para terminar de una vez con esta materia son aquellas previstas en el descanso semanal, que como aquí estábamos conversando, todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a un descanso semanal remunerado, si no se presta servicios y ni se está a disposición del empleador o empleadora, entonces hay un pago de remuneración siendo una hipótesis de interrupción del contrato de trabajo con previsión en el artículo 35 del Código del Trabajo.
durante la prestación de servicio militar inferior a 30 días, que fue lo que habíamos conversado en el inicio de esta clase, según el artículo 158, inciso segundo del Código del Trabajo, ya estudiado, y también los casos de jornada pasiva. Pues no estoy prestando efectivamente mi trabajo, sin embargo estoy a disposición de mi empleador siempre y cuando esto no sean causas imputables al trabajador o trabajadora, pues de otra manera esto sería entonces una hipótesis de incumplimiento contractual que tendría que ser analizado en el caso concreto. Y eso está determinado en el artículo 21, inciso segundo del Código del Trabajo, y todas estas hipótesis ya fueron discutidas en nuestra clase anterior sobre jornada, descanso y feriado. Siendo así, llegamos nosotros al fin de otra clase sobre derecho individual del trabajo. Es muy importante para nosotros saber la diferencia entre suspensión e interrupción del contrato de trabajo para poder hacer el empleo correcto de estas dos situaciones diferentes dentro de una relación laboral, sea cuando estamos explicando en una demanda al magistrado qué es lo que ocurrió en dado caso concreto, cuando tengamos alguna hipótesis en que hubo interrupción del contrato de trabajo, sin embargo no hubo el pago de remuneraciones, y eso sí es debido, ya que las hipótesis legales o las hipótesis también judiciales que consagra una interrupción del contrato de trabajo siempre va a dar espacio al pago de una remuneración. Por lo tanto, como en derecho trabajamos mucho con el lenguaje, es fundamental poder dominar para no estar hablando que hubo una hipótesis de interrupción cuando hubo en realidad una suspensión y viceversa. Esperamos que esta clase haya traído un poco más de claridad con respecto a los efectos de la suspensión y de la interrupción del contrato de trabajo, y nos ponemos, como siempre, a disposición para poder conversar con la materia, sea a través de nuestras redes sociales, sea también a través de nuestros correos institucionales. En la próxima clase estaremos entonces iniciando la discusión sobre remuneración en las relaciones de trabajo. Nos vemos en la próxima clase y un gran abrazo a todos y a todas.